Bueno, entonces, insistimos, le damos la bienvenida a este conversatorio, que es el primero de una serie de conversatorios que vamos a hacer, que ya les iremos avisando. Presento rápidamente al equipo también, ya que estamos ahora grabando. Mi nombre es Julio Cabrera, soy profesor responsable del equipo de didáctica de las ciencias naturales de la Universidad de Luján. Nos acompaña también Pablo López y Cristian Díaz Barrios, que son también parte del equipo, ayudantes de primera, con quienes venimos trabajando también hace algún tiempo y que forman parte de las tareas de docencia, de extensión y de investigación que hacemos. Nos acompaña también Carolina Darget, ella es estudiante de la licenciatura de Educación Inicial de nuestra universidad, es docente también de nivel inicial y parte del equipo de extensión. Y nos acompaña también María del Carmen Maimone, compañera que estuvo trabajando hasta hace poquito con nosotros, que se jubiló recientemente, pero con quien compartimos unos años también de trabajo y de formación, y que nos está acompañando aquí en este encuentro. Y por supuesto nos acompaña Hilda, nuestra invitada, Hilda Weisman, que ahora la vamos a presentar un poco más en detalle y vamos a estar dialogando en este encuentro. ¿Sí? Eh, Dicho eso, comentarles brevemente que entre las tareas de docencia que llevamos adelante, dictamos tres asignaturas. Una que es el didáctica de la física para el profesorado de física, didáctica de las ciencias biológicas para el profesorado en ciencias biológicas, y tenemos una asignatura desafiante pero muy interesante que se llama investigación en didáctica de las ciencias naturales para la licenciatura en educación inicial. ¿Sí? Carrera que desde hace muy poquito comenzó a dictarse totalmente a distancia y en ese marco estamos trabajando. Además, bueno, llevamos adelante proyectos de investigación, ¿sí? Vinculados siempre con esta doble especificidad de pensar la didáctica de esta área específica, bueno, con sus cruces con los niveles educativos, ¿no? Las especificidades de los niveles educativos. Y particularmente tenemos una acción de extensión, que es esta que hoy nos convoca, que es un ciclo de conversatorios, ¿sí? Que denominamos diálogos entre investigación y enseñanza en el área de ambiente social y natural en el nivel inicial. Comentar brevemente que estamos también sosteniendo esta acción, no solamente en este avatar que tuvimos en el día de hoy, sino también en un contexto de las universidades que, como es de público y notorio, es muy complejo y que estamos en un contexto en ese sentido de lucha por la mejora de las condiciones materiales, salariales en las que nos encontramos. Entendemos que una formación docente y profesional de calidad requiere de una sociedad que demande y defienda también ese tipo de formación, pero también de un reconocimiento por parte del Estado sí, a nivel salarial, pero también a nivel de partidas presupuestarias para sostener estas acciones, ¿no? Estas acciones requieren ciertos fondos también, los proyectos de investigación también lo requieren, así que en ese sentido estamos en ese reclamo exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso Nacional el año pasado y que aún está pendiente de aplicación, en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, ¿no? También tenemos allí afectado el sistema científico y tecnológico nacional. Y en relación con eso, un último comentario, convocamos a acompañar la marcha federal universitaria que se va a realizar el próximo martes 12 de mayo en Plaza de Mayo, justamente para reclamar la aplicación de esta ley que fue aprobada por amplia mayoría. Comentando entonces la acción que hoy nos convoca, dijimos que es un ciclo de conversatorio, vamos a comentar dos o tres aspectos sobre este tema. La acción propone desarrollar un ciclo de conversatorios pensando un diálogo entre la investigación, la enseñanza, ¿no? Los aportes de ciertos referentes teóricos en relación con el ambiente social y natural en el nivel inicial, con un mayor énfasis en los temas más vinculados con ciencias naturales, que es nuestra área de competencia, digamos, nuestro campo, promoviendo un diálogo entonces entre investigadores, referentes teóricos y profesores en ejercicio, tanto en el nivel inicial como en los profesorados de educación inicial, estudiantes. Entre los inscriptas que tenemos en el conversatorio de hoy, tenemos más o menos la mitad son estudiantes, seguramente algunos de profesorados, otros de la licenciatura en educación inicial, buena parte docentes, pero también tenemos directoras, tenemos algunas compañeras jubiladas que también se inscribieron,
tenemos capacitadores, capacitadoras, referentes técnicos de alguna de las provincias, ¿sí? O sea que la difusión fue muy amplia, lo cual, bueno, muestra un interés por esta área y este nivel educativo y eso nos pone muy contentos y contentas. La relevancia de la acción tiene que ver justamente con fortalecer el campo de la didáctica de las ciencias naturales en la educación inicial. Insisto en este cruce entre esta doble especificidad de estas didácticas, ¿no? La didáctica específica del área o de las disciplinas y la didáctica específica también del nivel inicial o de la educación infantil. Eh, y también socializar e intercambiar conocimientos y experiencias eh, entre especialistas, colegas, ¿no? Interesados, interesadas todos por estas temáticas y por este nivel educativo, ¿sí? Sabiendo que es un campo que todavía en el que hay que seguir trabajando para que siga desarrollándose, ¿no? Así que esa es la idea. La idea de los conversatorios en principio es que sea híbrido, que tenga una parte presencial y una parte virtual para que el alcance territorial de la acción sea mayor también. Así que bueno, este es el primero de estos conversatorios que lo denominamos, Hilda propuso el nombre, nosotros la contactamos, ella muy generosamente aceptó venir a conversar con nosotros. Y el nombre es Tradiciones, Paradigmas y Experiencias del Aprender y el Enseñar sobre el Ambiente Social y Natural en el nivel inicial. ¿Sí? Ese es el nombre de este primer conversatorio. Eh, Dicho esto, la presentamos a nuestra invitada, como ya dijimos, Hilda Weisman. Hilda realizó estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en la Universidad de Barcelona. Desarrolló una extensa carrera profesional como maestra, directora de escuela, formadora de formadores, docente universitaria e investigadora. ¿Sí? Hilda nos había pasado una presentación que era muy larga, pero en el diálogo con ella acordamos que parte de su presentación se complete a partir del diálogo que vamos a ir manteniendo ahora. ¿Sí? Así que tenemos acá unas preguntas y con eso vamos completando tu presentación, Hilda. Muy bien. La primera pregunta, por ejemplo, es, ¿cuándo nace tu interés por la enseñanza de las ciencias naturales? Contanos un poco cómo llegaste a este interés por esta área y a trabajar en esto. Muy bien. No te voy a hablar, no les voy a hablar de las motivaciones infantiles y cómo la familia nutrió y alimentó ese interés, pero será para un próximo encuentro. Pero sí a nivel profesional, ¿no? Fue una situación bastante coyuntural. Yo era directora de escuela en ese momento y el papá de unos alumnos, investigador, académico, de hecho, años más tarde tuvo que emigrar y sigue viviendo en México. Eh, Me cuenta en una reunión de padres que estuvo en un meeting donde se encontró con varios premios Nobel y que uno de ellos le contó, hablando sobre la educación, la preocupación que todos tenían de la formación científica de sus propios hijos, que Marie Curie había en algún momento de su vida, ya viuda, hecho algo así como un taller de ciencias para sus hijos y los hijos de otros investigadores, y que esa experiencia que duró pocos años fue el germen de la siguiente generación de investigadores. Bueno, entonces me dijo, Hilda, tienes que hacer algo así. No era un momento, para mí a nivel profesional estaba con otros proyectos y además siempre había trabajado fundamentalmente en el ámbito público y la idea de armar un propio chiringuito no me entusiasmaba. Pero quedó como idea. Pasaron los años, vino el 73, trabajé en la universidad, en el rectorado de la UBA, en aquellos años a cargo de Rodolfo Puigros. Me contacté por trabajo con mucha gente de exactas y en el 74 quedamos fuera mi generación y todavía las más jóvenes también, y con la incapacidad de poder trabajar en el ámbito educativo a nivel público. Con lo cual nos quedamos desocupados pensando qué hacer. Y volvió a aparecer la idea. ¿Qué tal si hacemos a nivel privado algo para ofrecer a chicos y jóvenes en temas de ciencia?
Y así nació Eureka, después Galileo Galilei, bueno, un lugar maravilloso donde los chicos desde muy pequeñitos, quiero decir, hablo de a partir de los 5 hasta adolescentes, aprendían ciencia haciendo ciencias. Bueno, ya tendré ocasión de contar ejemplos. Vuelve la democracia y yo primero estoy en el ministerio, en un proyecto de educación agropecuaria, y luego me convoca la municipalidad de Buenos Aires, en ese momento, ya no me acuerdo, el primer intendente fallece y Suárez Lastra asume el segundo, y hay un gran cambio, y yo transformo la propuesta en la coordinación o dirección de actividades científicas. Y ahí, ¿qué te puedo contar? Clubes de ciencia, huertos escolares, bueno, una cantidad enorme de proyectos, algunos que se nos habían ocurrido a nosotros y otros que la propia gente de la comunidad que estaba voraz y deseando eh, llevar a cabo proyectos, eh, eh, venían y nos proponían. Así que de ahí nació. Y eso se extendió, yo te diría, casi a nivel del país. Talleres de ciencia hubo otros, inspirados en Eureka y en Galileo, en La Plata, en Córdoba, bueno, y después hicimos muchas actividades en distintas provincias. Así que Hilda te había formado también en los años 50, ¿no? La época de oro de las universidades. ¿Qué contexto había Claro, ahí? bueno, ¿Cómo te fuiste imagínate, insertando? yo entré a la universidad en el 58 con Frondizi, Ricieri era el rector y fue llamativamente, él era filósofo y sin embargo, para mí, yo creo que toda la didáctica, la base de la didáctica que yo aprendí, la aprendí de sus clases. Era un ser maravilloso, osco, serio, poco amigo, pero un docente extraordinario que ahí aprendí lo que es la dialéctica y yo siempre suelo preguntar, la idea era que si nos hubiéramos visto cara a cara, poder preguntarle a la gente, primero, si fue al jardín de infantes. ¿Vos fuiste al jardín de infantes? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué salita? Sala de tres, creo. Sala de tres. Bueno, aunque te parezca mentira, yo también. Y estoy hablando de los años 40. Claro. O sea, yo nací en el 40, quiere decir que en el 43 ya estaba en el jardín. Y eso también dejó una marca, ¿sí? Y un interés por el nivel, ¿sí? Bueno, ¿Y era alguna formación como más teórica? ¿Qué pasaba con la práctica? Y cuando vos te empezaste a en la insertar, universidad, sí, en la universidad, pero después empezaste tu camino profesional, digamos, ya en el sistema educativo. la universidad era absolutamente teórica, solo que habían vuelto al país muchos de los docentes que habían emigrado por conflictos con el peronismo del 50 y pico. ¿Sí? Entonces, yo tuve a Mantovani, a Gilda Romero Brest, a Américo Gioldi en política educativa, o sea, grandes teóricos, y a Ricci Frondizi, como te digo, bueno, Lidia Bosch en didáctica, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual, lo que para muchas de nosotras trabajábamos como docentes y entonces teníamos la teoría en la universidad y la práctica en el trabajo. Y en general intentábamos, dentro de nuestra cabeza, dialogar. Para mí, mi trabajo, que además yo trabajaba en un jardín de infantes de escuela nueva, muy de avanzada, arco iris, y para mí fueron los grandes formadores en la práctica, pero hacía yo la lectura, teoría práctica. Por supuesto que no había investigación didáctica. ¿Sí? Bien. Así que ahí te empezaste a insertar en este jardín, escuela nueva. ¿Cómo Sí. llega después, por ejemplo, el constructivismo u otras corrientes que fue pasando ahí Bueno, con el tiempo? con el tiempo. Bueno, en primer lugar, justamente yo estoy intentando escribir algo de mi historia en el ámbito científico, de la didáctica de las ciencias, y el título que le estoy dando provisorio
a ese posible texto se llama No todo comenzó conmigo. Porque lamentablemente las nuevas generaciones eh, coordinan o producen proyectos y transmiten un poco la sensación de que ellos han inventado la pólvora. Y yo lo que quiero transmitir es que yo he sido una muy buena intérprete, una adaptadora, una recreadora, pero no me siento dueña de haber inventado. ¿Sí? Por eso digo, no todo comenzó conmigo. Y todo lo que yo pude aprender y hacer ha sido inspirada en o en contra de, porque muchas cosas horribles uno propone cosas diferentes. Ahora, de todas maneras, me resultó muy interesante la propuesta del conversatorio, porque, a ver, uno dialogando, que de esto se trata, piensa. ¿Sí? Dialogar es pensar de a dos. Yo digo, vos ampliás, rebatís y uno reflexiona. ¿Sí? Eh, y por otra parte, en cualquier instancia formativa que yo me he encontrado, tiendo a proponerle a los alumnos, a través de distintas estrategias, que escriban, ¿sí? Que hagan un diario, un resumen. Cuando era directora, le regalaba a las maestras a principio de año una libretita del tamaño del bolsillo para que lo lleven todo el tiempo y puedan anotar una frase que dijo un nene, un pensamiento que se me ocurrió observando el juego de otros dos. Y ese material es el elemento que me ayuda a reflexionar y aprender. ¿Sí? Siento que del mismo modo que un científico no empieza una investigación a partir de un tema, empieza una investigación a partir de una pregunta problematizadora. Entonces, si queremos integrar investigación y docencia y que se nutran mutuamente, es fundamental desarrollar en todos nosotros nuestra capacidad de preguntarnos. Y la pregunta puede ser cuando estamos en grupo o de a dos, y la pregunta igual de rica es cuando estoy sola en mi casa y escribo un pequeño diario. La que era mi directora en Arco Iris, estoy hablando de los años 59, 60, nos obligaba a llevar un diario. Y todas las tardes teníamos que dejar sobre el escritorio el cuaderno con el registro. Nosotras protestábamos muchísimo. Pero años más tarde, o poco tiempo más tarde, descubrí el valor que tiene esa escritura, que es un diálogo interior y que te ayuda a plantearte preguntas. Eh, yo me anoté dos reflexiones que siempre uso porque me gustan mucho. Hay un premio Nobel de Física, Isidoro Isaac Rabin, de 1944, que le preguntaron qué es lo que lo había ayudado a ser un científico. Y entonces él respondió, al salir de la escuela, todas las otras madres de Brooklyn le preguntaban a sus hijos, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? En cambio, mi mamá me decía, Isi, ¿te has planteado hoy una buena pregunta? Y él dice que eso es lo que lo inspiró para la investigación. Y otra que me gusta mucho de Gastón Bachelard es, para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta, no puede haber conocimiento científico. Y eso se lo digo a los maestros de 0,3, de 0,6 y a los docentes universitarios, ¿sí? Y a los propios alumnos. El, digamos, reconocer la importancia de aprender a formularme buenas preguntas. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pensaba un poco, yo te comentaba el constructivismo, ¿cómo fue Sí. también, digo, pensaba en aquel sistema, ¿Cómo llegó? claro, digo, aquel sistema con las marcas de, por ahí de la perspectiva más tecnicista, Claro. y cómo fue como participar de esa experiencia
en esos años y después, post dictadura, esta participación también en diseño curricular, ese trabajo. Exacto. Bueno, por una parte, eh, yo tuve la oportunidad en todos esos años de viajar bastante por circunstancias familiares. eh, Viajaba y en lugar de traerme un televisor o la última bolsa de Tony, traía muchos libros. Y algunos que me interesaban y otros pensando en los miembros de mi equipo. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, yo voy a tomar un mate. En uno de esos viajes empecé a encontrar material sobre el constructivismo. Pensá que no había internet todavía, con lo cual eh, y empecé a traer esos libros, porque claro, casi todos, o por no decir todos, eran o ingleses, o franceses, o canadienses, y las editoriales españolas empezaron a traducir, porque era la época ya había muerto Franco, y las editoriales era el boom, incluso más. Yo estaba habíamos creado Eureka y, y viajo a Europa para encontrarme con Wayne Harden, que para nosotros es, bueno, una super cama, las que están estudiando, o ya ¿tenés ahí alguno de los libros? Sí, tenemos acá algunos otros libros. Este, por ejemplo, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias. Sí, Sí, lo muestro. Wayne Un Harden. clásico, a ver ahí que ¿Sí? le da la luz. Bueno, esta mujer eh, ya es una señora grande, pero me recibió en aquel entonces, no sé si todavía existe, uno se acercaba al British Council en Buenos Aires y decía, soy maestra o soy profesora o lo que fuera. Yo era licenciada en educación y tengo mucho interés en conocer a Wayne Harden. Y el British Council, bueno, yo voy a viajar por mi cuenta, Claro. no les pedía dinero, pero ellos se ocupaban de hacer la cita e incluso en el caso de Wayne Harden, no vivía en Londres y yo estaba alojada en Londres, me pusieron una persona para que me acompañara a la ciudad donde tomamos el tren juntas y llegamos. Y yo le llevé una caja enorme de diapositivas que miramos juntas, porque no había otra manera de mostrarle lo que nosotros hacíamos en Eureka, y eso fue para mí, bueno, la gloria, fue una maravilla de experiencia. Entonces, todos esos libros que después conocí a César Cole, que fue uno de los grandes divulgadores del constructivismo a nivel de publicaciones y a nivel de la universidad, y eso yo lo traje, yo en ese momento estaba en la Municipalidad de Buenos Aires y lo traje a mi equipo y lo leíamos, etc. O sea que yo fui una buena, ¿cómo se llama? El del correo, cartera. Cartera. Una buena cartera. Traía los libros y los leíamos, estudiábamos y decía, mira, este es para vos, hacenos el resumen, bajamos, etcétera, etcétera. Eh, y ese sí es un mérito que me apunto, porque a veces te encuentras con que digamos, es mi parte generosa, pero de la que yo también me... Bueno, y hablando de la reflexión, me olvidé, porque, Ah, claro, yo insisto siempre en la reflexión. Este es un pequeño librito del cual ha tenido muy, muy poca difusión, pero esta es la idea, ¿no? De que en el diálogo interior, el motor del cambio es la reflexión. Y la reflexión es hacerte preguntas y buscar la respuesta. Esa es la verdadera. y, sí, Isla, ¿y cómo fue que te fuiste aproximando también al nivel inicial? ¿Cómo te fuiste dedicando parte de tu actividad Bueno, profesional al nivel inicial? claro. O sea, yo, uno de los primeros trabajos fue trabajar en Arcoíris como maestra jardinera, y ahí también teníamos mucha formación, porque las directoras, que eran las dueñas, que todavía siguen, y una de las hijas es la directora actual, eh,
ellas también se ocupaban de traer, imagínate que nos dio formación Luis Iglesias, de la Escuela Rural Unitaria. O sea, era un lujo total, ¿sí? Lo mejor de lo mejor. Y, ¿cuál era la pregunta? No, ¿cómo te fuiste dedicando al Al nivel? jardín. Sí. Y entonces, cuando justamente en época de democracia, en época de Alfonsín, se crea un equipo para elaborar el currículum de nivel inicial. Y ahí estaba Lidia Bosch, Ani Malajovic, bueno, eh, lo mejor de cada área. Y entonces ellas me convocan para la parte de ciencia. Y yo entonces empiezo a profundizar más. Y ahí empiezo a reflexionar y darme cuenta que por qué me apasiona tanto esa etapa. Y es que es la etapa donde hay más libertad de creación. No hay ninguna presión externa que te obligue a cumplir un programa, cumplir un horario, cumplir nada. Si eres creativa y te animas, todo es posible. Y si no es posible, hay que convencer. A, a- eh, tengo un amigo que tiene un humor muy mordaz, porque en España era bastante común que cuando había dos secciones del mismo grupo, ¿ya? Tercero A, tercero B, las maestras tendían, un poco impulsadas por la institución, a planificar juntas. ¿Sí? No sé si aquí se da lo mismo. Entonces, decían, planifican con la paralela, no, con la paralela. ¿Por qué? Porque te atonta, en lugar de pensar cuáles son las características de mi grupo, de mis alumnos, de mi aula, si tengo ventanas que dan al norte o dan al sur, si tengo luz, mucha luz o poca luz, etcétera, etcétera, estoy obsesionada. Entonces, las dos el mismo cuento, las dos para la misma fecha. Entonces, por eso, un recuerdo para mi amigo Xavier, para paralelas. Disculpa, pero era así. Entonces, el encontrar, el tomar conciencia de que el nivel inicial es donde hay mayor posibilidad de libertad, es el que dije, yo me meto a tope aquí. Cuando en el año 92 decido irme a España, se dan las circunstancias, también por una situación casual, de trabajar en el nivel inicial. Y cuento brevemente la anécdota. Yo trabajaba para una empresa española en educación tecnológica, para escuelas técnicas, etc. Nada que ver. Y buscaba trabajo. Entonces, un compañero, ingeniero, pero también argentino, me dice, mira, Hilda, mañana van a dar una película en tal auditorio de un director joven, una película documental sobre la escuela La Serena de las hermanas sí, sí, pero Olga Leticia. y Leticia. Ah, digo, voy a ir, me encantó. Bueno, voy, me siento, faltaba como media hora para que empiece la película, al lado mío se sienta una señora muy amable, empezamos a hablar, inmediatamente me dice, ah, tú eres argentina, sí, ¿no? Por el acento, me cuenta que estuvo, que y entonces me hace preguntas sobre el peronismo. Yo le contesto y se pasa la película, muy interesante, se puede ver en YouTube todavía, se encuentra, ¿la han visto? Sí, sí, sí. Eh, y, y entonces el público pregunta algo sobre el peronismo y el chico, el director, que es joven, dice, uy, eso no lo puedo contestar porque no lo sé. Y esta mujer dice, esta señora sabe, pregúntenle a ella. Entonces yo contesté un par y ella se fue y me dejó su tarjeta y me dijo, si algún día necesitas algo, llámame. Y era la presidenta del Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa Sensat, que es lo más en formación permanente en Cataluña. Bueno, y esta mujer me abrió las puertas y me abrió las puertas para el nivel inicial. ¿Sí? Entonces yo entré a trabajar a muchísimas escuelas y lugares gracias a Tina Roch, que ya después ya se fue, pero
O sea, esas cosas casuales. Hilda, y antes de que pues, tenemos ahí una presentación que Hilda nos compartió, que ahora la vamos a compartir en un ratito, contanos algo de tu paso por la Universidad de Luján, porque trabajaste en la Ah, universidad. sí, eso fue breve, yo creo que fue un año porque fue justo cuando yo me fui. No, la investigación sí, Sí, pero yo estuve, ¿sí? 2, 3 años. Bueno, y ya me patina un poco la memoria. Eh, el tema fue así. Yo siempre fui una, mm, ¿cómo se dice? Cuando uno no es partidaria de, justo la contraria, de el típico libro de texto para el alumno. Digo esto con respeto porque sé que muchas compañeras y gente que yo formé se dedicó muchos años a escribir manuales. Yo siempre fui contrario. Siempre me acuerdo, no fue el inicio, pero siempre me acuerdo, tuve una relación muy próxima con Francesco Tonucci. Y me acuerdo que en una ocasión él dijo, cuando yo entro a la escuela y veo a todos los niños con el mismo libro, leyendo la misma página, digo, ¿dónde estoy? ¿En la escuela o estoy en la iglesia? Porque es en la iglesia donde todos leen el mismo texto y se interpreta del mismo modo. En la escuela. Entonces, ¿qué es lo que Tonucci proponía? Que los papás ponían el mismo dinero que costaba el libro de lectura, la maestra iba a la librería más próxima a la escuela y elegía 25 libros maravillosos, iban todos los niños a la librería con ella, compraban los 25 libros que eran para todos y todos leían y todos estudiaban de ese libro. Entonces, en ese trabajo que hicimos para la Universidad de Luján, desde la sede de San Miguel, era justamente investigar, ¿no?, sobre el valor del libro, no para el alumno, sino el material de apoyo para el docente. ¿Era así? no solo, bueno, no sé si puedo. Claro, claro. No solo, me parece que tenía como tres, yo lo viví como tres, objetivos grandes. Yo era una de las personas que Lisa formó, perdona que estoy, me voy al cargo, en la Universidad de Luján. Y ella formó gente, me acuerdo cuando decías recién, el que no tiene una pregunta no puede investigar, me acuerdo que la entrevista que Hilda hacía para ver quién se quedaba como para formarse, era ver esto, ver si tenías preguntas, ¿no? Los seleccionados fueron los que podían decir yo solo sé que no sé nada. Digo porque a veces uno en las entrevistas trata de demostrar que sabe mucho, Claro. pero aquí era lo contrario, ¿no? Aquí era, bueno, a ver, ¿quién se hace preguntas? ¿Quién tiene dudas? A eso quería tener Lila con ella. Y, y era trabajar en escuelas, me acuerdo que decía el proyecto, de escuelas primarias que atendían sectores populares. Exacto. Y entonces ahí era una triple formación, porque nosotros teníamos en la Universidad de Luján, formabas a nosotros como especialistas en la didáctica, a su vez nos ponías en las escuelas trabajando para formar y hacer reflexionar a los docentes que tenían a cargo niños, y a la vez los talleres con los niños donde aprendían los niños, o sea, era toda esa complejidad tenía. Armábamos laboratorios escolares, les poníamos a los chicos al estilo de mirar a lo que vos empezaste en Eureka, digamos, hacer ahí experimentos, preguntas. Y a partir de esas experiencias, las docentes se formaban y reflexionaban, tenían las horas de las reflexiones. Sí. Así lo vi yo. Sí. Seguramente estoy mezclando con otro trabajo que hicimos también con Laura Lacrel también, Claro, sobre los libros de texto. Bueno, Hilda, ¿tenemos la presentación? ¿Querés que comencemos con eso? ¿No? ¿El PowerPoint? ¿O seguimos charlando algo? Sí, seguimos charlando porque son fotografías que nos van Bueno, hay unas imágenes. Sí. Pero bueno. A ver, cuando, si me preguntaras, te voy a dictar una pregunta. Sí. Si me preguntas justamente sobre
los equipos que fui conformando, y esto me gusta mucho lo que acabas de explicar sobre el modo de conocer y de incorporar a la gente y de preguntarse. Yo diría que uno de los aspectos que más rescato del trabajo de investigación didáctica y de la vinculación con la enseñanza tiene que ver con varios puntos. Uno es, bueno, la capacidad o la habilidad de poder plantearse preguntas. ¿Y esto por qué es además importante? Porque es exactamente lo mismo que queremos proponerle a los chicos. O sea, yo me desilusiono cuando entro a una salita y veo que la maestra propone la actividad, la maestra hace las preguntas, la maestra espera determinado tipo de respuesta. ¿Y yo qué hago, señor? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Incluso, a veces te das cuenta que en el hacer, el chico está dando cuenta de que está descubriendo cosas, pero que como lo que hace la maestra es preguntarle, pedirle que lo verbalice, la verbalización es pobre porque la investigación que hizo es mucho más rica entonces, eh, uno tiene que ver eso. ¿Cómo hace la maestra, el maestro jardinero, tanto en maternal como para promover la pregunta? Siempre recuerdo, yo cuando trabajaba con las educadoras de 0-3, digo en Barcelona, ¿no? Pero porque no tuve en Argentina ocasión de trabajar con esa etapa. Filmaba mucho, con mucha discreción, filmaba a los chiquitos. En una ocasión veo a una niñita que todavía no tenía 2 años, la maestra le había dado material del juego holístico. La nena tenía tubos de cartón, como los de papel de cocina, ¿sí? El tubo, y tenía aros de goma, como los de la cafetera. ¿Sí? Entonces, eh, los miró, los tocó, sin que nadie les diga nada, intentaba poner el aro dentro del tubo, no por fuera, sino dentro del agujero. Entonces, apretaba el aro y cuando se acercaba, el aro se expandía porque, claro, es muy elástico. Y entonces no lo lograba, y no lo lograba. Y finalmente apretó y logró, no entero, pero un poquito que entre. Y le veías la carita como cada acción era una hipótesis. ¿Sí? Si aprieto mucho y abro la mano, se escapa. Si aprieto poquito y logro meter la puntita, logré un poquito entrar. Y te dabas cuenta que todo lo que aprendió lo dejó. Se fue a otro lugar. De pronto vuelve y vuelve con unos aros de madera. Entonces se vuelve a sentar así con las dos patitas abiertas en el suelo y intenta meter. Ya me gusta. Nada, no tardó ni 2 segundos para darse cuenta. Su cabecita estaba diciendo, pero qué tonta, esto si no se aprieta, ¿cómo? Y se va. Se va. Pasó un buen rato, pero bastante. Frío para ponerte Después de un rato estaban el tubo, estaban las gomas, estaba la de madera. Viene con una cajita, abre la tapa y mete el aro de madera dentro de la cajita. O sea, no te quisiste meter dentro del tubo, pero yo te metí dentro de la cajita. Lo que necesitaba era un espacio más grande para el aro. O sea, esto es una maravilla. Si uno es capaz de observar, fíjense que hay una cosa interesante. Cuando hay maestros que tienen mucha habilidad para la observación
les gusta y se dan cuenta que observando aprenden. Porque, ojo, ¿qué hace el maestro cuando ve una dificultad? Por ejemplo, supongamos que esta criatura hubiera acabado el juego ahí. También era posible que delicadamente el maestro hubiera acercado, no decirle toma, sino haber acercado una cajita, aros de otros materiales, aros más grandes, más chicos, etcétera, etcétera. O sea que a veces la propuesta, la sugerencia, no es verbal, sino que es realizar una acción que le promueve algún cambio. Entonces, lo interesante es que cuando encontramos educadoras con ese perfil, en muchas ocasiones entra la directora para avisarle que Marianito se va a ir más temprano, y la maestra cambia de actitud, ¿no? Se para, se acerca, como diciendo, me pillaste, ¿sí? Me pescaste en falta, no estoy trabajando. Entonces, tenemos que aprender a valorar esa maestra, ese maestro que está tranquilito en un rincón, mirando, oyendo, o tomando fotos, o filmando un ratito sin molestar, o anotando. ¿Sí? Porque ¿qué está haciendo? Está recogiendo material para hacerse la pregunta. Entonces, el primer punto es la pregunta, así, en letra grande. Segundo punto fundamental, la idea de cooperación. Y junto con la de cooperación, la multidisciplinaridad. Multidisciplinaridad. ¿Sí? Sí. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando creamos Eureka, yo tenía primero la posibilidad de convocar docentes, profesores de ciencia, maestros, que tuvieran buena formación y al mismo tiempo tuvieran un bagaje pedagógico. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Necesito gente que se haya formulado preguntas, no a nivel pedagógico, sino a nivel de su actividad científica e investigadora. Entonces, formamos Eureka con una bióloga, con un físico, con un matemático, con un químico, con un especialista en medios audiovisuales. Todos habían trabajado con adultos en la universidad. Todos me decían, me da terror, no sé trabajar con chicos. Y dije, ¿tienes sobrinos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes un vecino? ¿Has jugado con ellos? ¿Qué tal te va? ¿Te divierte? ¿Sí? Bueno, adelante. Y entonces, conformamos un equipo con pedagogos y con esa multidisciplinariedad que hace que las miradas sean tan diversas. Por ejemplo, otro ejemplo de la misma situación. Yo trabajo mucho con la idea de que un buen contexto educa, ¿sí? También promueve y educa. Hace no tantos años tuve la oportunidad de ir a dar una charla a Trenquelauquen y de paso se inauguraba una escuela nueva, ¿sí? Las ventanas estaban a 1 metro de altura, o sea, ninguna criatura podía ver a través de la ventana. ¿Cuál es el mensaje? Que la fuera distrae, o que es pecaminoso mirar, no sé qué, ¿sí? Porque si no, las ventanas debieran estar. Entonces, la idea de trabajar juntos, pedagogos, eh, con diseñadores y arquitectos, y repensar la escuela, no solo desde la pedagogía, también la mirada del arquitecto. Cuando en el año 84, sí, más o menos 85, trabajaba para este proyecto de escuelas agrotécnicas, una de ellas era, muchas, en Neuquén. En Neuquén había un director de planeamiento maravilloso. Hace poco lo busqué y descubrí que había fallecido una persona increíble, Martínez Guarino, que fueron años en que la provincia recibía mucha inmigración del norte porque había mucha extensión, ampliación de la actividad petrolera. Imagínate que viajaban
un ómnibus por lo menos diario de Catamarca, de Tucumán, de Jujuy, con hombres laburantes. Esos hombres, al cabo de un tiempo, se afincaban, al poco tiempo, buscaban la familia, a la mujer, a los hijos. Entonces hacía falta construir viviendas y construir escuelas. Muy bien. Martínez Guarino tenía esa tarea. Vamos a visitar una escuela y veo que en los patios era una escuela primaria y al lado otra secundaria. Y tanto en los patios como en las aulas había un zócalo de 1 metro, más o menos, del piso hacia arriba, de ladrillo a la vista. Y el resto era pared revocada. Digo, Ramón, me sorprende eso. Dice, a ver si se te ocurre por qué. No, la verdad que no. Bueno, los chicos cuando se juntan a hablar, ¿qué hacen? Se apoyan la pared la espalda contra la pared y levantan la pierna y la apoyan hacia atrás. Si yo no hago el ladrillo vista, que no ensucia, no se ensucia y no se daña y no se rompe, estoy todo el tiempo o con la pared sucia o penalizando porque no levanten la pierna, que cuando es un hábito de observemos cómo juegan, a qué juegan, qué es lo que hacen durante el recreo. Como eso son cosas que uno va aprendiendo justamente a raíz de armar un equipo donde hay un diseñador, un arquitecto, un urbanista. Entonces, la investigación en didáctica debe nutrirse según el objeto de estudio, pero debe nutrirse con otras especialidades, con un pediatra, con un nutricionista, pues ya saber, ¿sí? Con cuántas. Por ejemplo, eh, en las jardines de infantes donde yo trabajaba en Barcelona y en otras ciudades del país y de Europa, en general había mucha costumbre de usar servicios de catering para el almuerzo.